Hoy quiero hablarles acerca de los 3 cuerpos más sutiles que tiene el hombre: el cuerpo mental, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Comencemos con el cuerpo mental. En su apariencia no difiere mucho del cuerpo astral. Si pudiéramos verlo, tendría una forma ovoide con colores, en cuyo centro está reproducida la forma del cuerpo físico. La materia, es decir, los átomos que lo forman, son mucho más sutiles y refinados que los que forman la materia astral. Este ovoide o aura mental puede estar con la parte más larga hacia arriba o hacia abajo. Si nuestros pensamientos son poco elevados y egoístas, apuntará hacia abajo. En cambio, si los pensamientos son nobles y altruistas, apuntará hacia arriba. Esto sucede debido a la fuerza gravitatoria, ya que la materia más densa es más pesada y se ubica en la parte inferior. El cuerpo mental es el vehículo por el cual el hombre ejerce sus actividades mentales e intelectuales, tales como el pensamiento, la memoria, la imaginación, el raciocinio, la conceptuación y la discriminación. Actualmente casi todos los científicos piensan que es el cerebro el que produce todas esas actividades mentales que acabo de nombrar, atribuyendo a sustancias químicas como los neurotransmisores la capacidad de pensar, recordar datos o imaginar cosas. Y han establecido incluso un mapa cerebral dividido en zonas, donde cada una se ocupa de una función determinada. Nosotros no creemos válido eso, responsabilizando sí al cuerpo mental la producción de las actividades mentales. Obviamente que sin el cerebro las actividades mentales no tendrían expresión en el plano físico, porque el cerebro es como un aparato de radio que capta las ondas de una estación emisora. Resulta lógico pensar que sin la radio sería imposible captar las ondas provenientes de la emisora. Pero sin el cerebro se sigue pensando y teniendo actividades mentales. Pero esto sucederá en un plano que no es físico. Recuerden que en el programa anterior expliqué que al morir se ingresa en el plano astral y allí se sigue viviendo hasta ingresar al alma colectiva. Pero allí se escucha, se ve, se habla, se siente como si tuviéramos un sistema nervioso. Este cuerpo mental se divide en 2 cuerpos: el cuerpo mental inferior y el cuerpo mental superior. Al inferior se lo llama también concreto o discriminativo, porque está destinado a permitir al hombre la formulación de ideas concretas. Al superior se lo llama también abstracto, porque, como lo indica su nombre, tiene la misión de posibilitar nuestros pensamientos de orden abstracto. Esta división del cuerpo mental en 2 cuerpos se debe a la clase de átomos o de materia que los forman. Recuerden que cada plano tiene 7 subplanos. Los 4 subplanos inferiores forman el cuerpo mental inferior y los 3 subplanos superiores forman el cuerpo mental superior. También he explicado que la mayoría de los seres humanos actualmente tiene íntimamente ligado el cuerpo astral con el cuerpo mental inferior, resultando prácticamente imposible separar el sentir con el pensar. Analicemos ahora el proceso del pensar. Al formularse un pensamiento concreto cualquiera, se forma en nuestra mente la imagen correspondiente a ese pensamiento.
Esto quiere decir que al pensar en algo, ese algo toma forma inmediatamente. Hagamos juntos la siguiente experiencia. Cierren sus ojos y piensen en un perro. Verán que en sus mentes apareció la forma de un perro. A esto se lo llama forma pensamiento. A estas formas pensamiento en la filosofía yógica se los denomina vrittis y aparecen en la zona del tercer ojo, en el punto medio entre las cejas. Todo pensamiento queda en forma de vrittis en el espacio mental, aguardando la oportunidad de condensarse, es decir, transformarse en actos. La simple formulación de un pensamiento crea por lo tanto un cierto karma, porque al originarse una causa, se generará un efecto. El que formula pensamientos quedará entonces ligado a sus efectos. Jesús dijo, es más importante lo que sale de tu boca que lo que entra en ella, haciendo referencia a que lo que decimos, que previamente fue pensado, tiene consecuencias muy importantes. Los vrittis, las formas, quedan en el aura mental de su autor, mientras éste se interese por el pensamiento que le corresponde. Esto hará que si se sigue pensando sobre algo en particular, voy a dar un ejemplo negativo como ir a comprar drogas, ese algo se volverá realidad, se convertirá en acto. Estos vrittis también pueden desprenderse de su creador, quedando en el espacio mental hasta deshacerse o transformarse en otro vrittis semejante en el aura mental de otra persona. Cuando caminamos por la calle, vamos apoderándonos de varias formas pensamiento dejados por otras personas. Está en nosotros la decisión de alimentarlas para que se conviertan en actos. He dado el ejemplo negativo de ir a comprar drogas, pero también puedo dar un ejemplo positivo, como el de un inventor, un artista o un escritor que recibe una inspiración por parte de estos vrittis. Además de vrittis, producimos también una onda mental, que es el efecto vibratorio de nuestros pensamientos en el plano mental. Como toda onda, tiene tres características: una intensidad o frecuencia, un alcance y una duración. Cuantos más elevados sean los pensamientos, harán vibrar los subplanos más elevados del plano mental, porque su frecuencia es poderosa, en tanto que los pensamientos bajos solo alcanzan los subplanos más densos, porque su frecuencia es menos poderosa. Con respecto al alcance resulta algo parecido. Las ondas mentales más elevadas tendrán mayor alcance y las menos elevadas menor alcance. Pero puede pasar que si un pensamiento bajo es obstinadamente sostenido por su creador, puede tener un alcance considerable. La duración está determinada por la actuación del pensamiento de su creador. Depende de la claridad de imagen formulada mentalmente. Los pensamientos vagos e imprecisos no duran mucho tiempo, haciendo vibrar la materia del plano mental, mientras que los pensamientos nítidos y claros permanecen durante mucho tiempo después
de ser emitidos en forma de vibración ondulatoria. El aura mental presenta colores, pero esta característica está dada por el cuerpo astral y tiene que ver con la emoción que impregna al pensamiento correspondiente. Cada uno de nosotros puede ver claramente si hay un predominio de la actividad mental proveniente del cuerpo mental inferior o proveniente del cuerpo mental superior. Si solamente pensamos en cosas triviales y superficiales, en placeres sensoriales, en cosas materiales relacionadas siempre con nuestra supervivencia y confort, o tenemos pensamientos de envidia, de rencor, de venganza y de violencia, resulta obvio que nuestro cuerpo mental inferior es el más activo. Pero si tenemos pensamientos para mejorar el mundo, ayudar a otros, ser solidarios, siempre bien predispuestos para aliviar los pesares y sufrimientos de otras personas, más allá de nuestro círculo íntimo, entonces eso será prueba de la actividad del cuerpo mental superior. No debemos olvidar la generación de britis y ondas mentales que producimos constantemente, porque si son negativos, más allá de perjudicarnos a nosotros mismos, contribuimos a formar una atmósfera mental densa que potenciará a otras personas a pensar negativamente. Nuestra contribución debería ser positiva, aportando pensamientos de amor y comprensión que alivien y contrarresten la negatividad del mundo. De más está decir que hay ciertos lugares donde se respira, por así decirlo, una atmósfera de paz, tranquilidad y armonía, como podría ser un templo o un centro espiritual. Y hay lugares donde la atmósfera es densa, inundada de vibraciones bajas, como las casas de juego, los prostíbulos, las prisiones, los manicomios y los hospitales. Algunas escuelas esotéricas sostienen que a determinadas horas la fraternidad blanca, que sería un grupo de almas emancipadas, maestros o guías espirituales que ya no necesitan una existencia física, envían al espacio mental ondas de auxilio espiritual a todos los afligidos. Pero para poder recibirlas hay que tener cierto estado de receptividad. Esto tiene que ver con las afinidades vibratorias. Como decía mi maestro Cándido, para recibir ayuda de los ángeles hay que transitar por el camino de los ángeles. Atraemos hacia nosotros pensamientos según sea nuestra frecuencia vibratoria. Las ondas mentales emitidas por los hombres chocan con las auras mentales de otras personas, produciendo en la mente de éstas pensamientos semejantes a los de su origen. Esto significa que lo que pensamos es potenciado por los britis y las ondas mentales. También intervienen los seres de otras dimensiones en esta potenciación, ya sea para bien o sea para mal, sin olvidar tampoco a los cascarones o residuos oscuros y negativos. Si nuestros pensamientos son nobles y altruistas, no sufriremos la influencia negativa de britis, ondas mentales, seres negativos o cascarones, porque, como ya he explicado, frecuencias altas no pueden atraer frecuencias bajas. Los semejantes se atraen. ¿Ustedes acaso no han visto en las noticias que cuando sucede un hecho macabro y lamentable,
¿Aparecen otros hechos de casi idénticas características? Por ejemplo, prenden fuego a una mujer y aparecen varios casos iguales, como si fuera una especie de virus contagioso que promueve pensamientos de odio y muerte. Es así también como se forman grupos de personas por afinidad vibratoria, sea para bien o para mal. Grupos de ayuda solidaria o de meditación, o grupos de drogadictos o criminales. Algunos esoteristas nos dicen que las nubes de pensamiento crean seres dentro del plano mental, llamados egrégoras, los cuales se alimentan de dichos pensamientos, sean estos de alta o de baja frecuencia. Estos seres permanecen en los lugares donde fueron creados, pudiendo encontrárselos en templos o sociedades espirituales o en grupos de delincuencia o magia negra. No podría hablar del cuerpo mental sin citar al ego. Recordemos que el ego es una percepción equivocada de lo que somos, un falso sentido de identidad. Cuando decimos la palabra yo, nos referimos en realidad a una interpretación mental que tenemos de nosotros mismos. Decimos, me llamo fulano de tal, soy esposo de, padre de, me dedico a, tengo X cantidad de años, soy argentino, soy dueño de mi casa, de mi auto, tengo mis opiniones, mis gustos y disgustos. Y por sobre todas las cosas, a mí me han sucedido muchísimas cosas. Soy yo y mi historia. Pero todo esto que acabo de nombrar son identificaciones que en realidad no somos nosotros. Porque nosotros somos una vida, un alma que vino a este mundo a experimentar, una conciencia, y ella se encuentra más allá de esa voz en la cabeza que no calla nunca. Esa voz nos hace entrar en conflicto con los demás, al querer siempre tener la razón, a creernos más que los demás, a sentir la necesidad de tener más y más, a emitir quejas constantemente, a tener resentimientos, todo lo cual nos lleva inexorablemente a sentir angustia, indignación, agravio, ofensa, ira y enojo. Esa voz es el ego y proviene de los subplanos más densos del cuerpo mental, que por eso es llamado cuerpo mental inferior. Este produce pensamientos básicos relacionados con la supervivencia, con la separatividad, la individualidad, el miedo, haciendo que estemos siempre a la defensiva, acentuando cada vez más nuestra individualidad, en vez de fomentar la unión, la comprensión y la fraternidad. Pero muchos de ustedes son capaces de observar esa voz dentro de sus cabezas. Son capaces de separarse de ella, realizando como una especie de bilocación. Y ese que observa, ese que se separó, son ustedes en realidad, la conciencia, la presencia, el alma. Y esa mente que interviene en dicha observación proviene del cuerpo mental superior, que junto con el cuerpo búdico y el cuerpo átmico forman, según los hindúes, la tríada superior. El cuerpo búdico está destinado a permitir al hombre realizar las más altas formas de sentimiento, como lo devocional elevado, permitiéndole además ejercer la facultad de la intuición. El verdadero amor impersonal, no ligado a ningún objeto o persona, es una vivencia de nuestro cuerpo búdico.
Es como que nuestro cuerpo astral nos hace experimentar el amor con minúscula, teñido de egoísmo, y nuestro cuerpo búdico el amor con mayúscula, impregnado de las vibraciones del alma. El cuerpo búdico también nos permite tener un conocimiento global y directo de las cosas y sucesos, pero más allá del raciocinio. Es como un estado interno donde se sienten las cosas en vez de comprenderlas. Con respecto al cuerpo más sutil de todos, el cuerpo átmico, podemos decir que con él nuestra alma encuentra mayores posibilidades de expresión. Es como que nuestra alma se siente como reposando en sí misma, por ser ese cuerpo el que mejor le permite expresarse. Pero el alma no es el cuerpo átmico, a pesar de lo sutil de los átomos que lo forman, pero necesita de él para su expresión. El famoso estado de samadhi resulta cuando nuestra conciencia se aplica en el cuerpo átmico. Según el gran maestro Eckhart Tolle, autor del Poder de la Hora, el hombre tiene dos propósitos en la vida, uno externo y otro interno. El propósito externo se relaciona con hacer cosas y es secundario. El propósito interno se relaciona con el ser y es primario. Nuestro propósito externo puede variar con el tiempo y es muy diferente según la persona. El propósito interno tiene que ver con enfocar la conciencia en los cuerpos superiores, tiene que ver con el despertar, y la intención de mis programas es que lo hagamos juntos.